¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva edición de Crónicas 2018, este envío periodístico semanal que va por la pantalla de Canal C los sábados a esta hora. Y bueno, ya tenés en pantalla a José Pien, el hombre fuerte del CEP, una persona que ha cumplido 25 años justamente, un poquito más, Pepe, ¿eh? 25. Bien, no nos pasó el dato y bueno, estamos en un lugar donde habitualmente decide muchas cosas, un lugar que después vamos a reconocer y a detallar, pero bueno, más que nada le damos las gracias a Pepe por recibirnos y bueno, ¿en qué momento del día lo tomamos, Pepe? ¿Cómo le va? Gracias. Antes que nada, el agradecido soy yo, bienvenidos a nuestra casa. Bueno, estamos en una jornada típica de la actividad en el gremio, en donde estamos dedicados más bien al trabajo propio nuestro de gestión en 2 o 3 planos, ¿no? Primero, de las cosas muy trascendentes que el gremio viene empujando, la más importante de todas, un proceso de pase a planta de 4.800 contratados, que estamos a punto ya de concretar, y que es realmente una bendición, porque hay un contexto en donde en lo laboral lo que avanza es el trabajo precario, y cada vez más precaria es la forma de contratación, y que en ese contexto nosotros consigamos traer a planta permanente a 4.800 contratados es casi un milagro, ¿no? Pero un milagro producto de mucho trabajo, de mucha discusión, de mucho esfuerzo, de mucha actividad que concretamos finalmente con una ley que aprobó la legislatura a fin del año pasado y con un proceso que yo destaco que por primera vez la provincia, el Ejecutivo, la Secretaría General de la Gobernación han llevado adelante con una dedicación y con una calidad muy buena, que nos va a permitir, creo yo, terminar a agosto virtualmente con el proceso listo, ¿no? En el contexto en el que está el país, con condiciones realmente muy difíciles, como dice usted, para trabajar, para poder pensar en progresar, ¿cómo imagino esta historia de la cláusula gatillo, ¿no? Porque, ¿cómo hizo? ¿Realmente sabía lo que iba a pasar? ¿Cómo fue? Yo creo que son aportes que nos ha dejado la experiencia, ¿no? Porque no es la primera vez que nosotros tenemos una cláusula gatillo, ya la tuvimos en el segundo gobierno de la Sota, y son mecanismos que uno va entendiendo y aprendiendo a la fuerza. Yo no soy ni contador, ni experto en números, ni nada por el estilo, pero la necesidad tiene cara de hereje y uno tiene que aprender escuchando a los que tiene al lado y que saben, y a los que tiene al frente, que también saben y mucho. En este caso siempre la representación del Ejecutivo, que es con quien discutimos nosotros. Y entonces cuando se plantean situaciones como las de nuestros salarios, primero hay que decir que es una población muy grande, acá hay 30.000, números redondos, 30.000 trabajadores del Estado que están en la órbita de representación del CEP. Y eso de arranque pone un tope, no es lo mismo discutir salarios para 100, para 200, para 1.000 que para 30.000, cuando el dinero sale del Estado. En segundo lugar, estos 30.000 tienen en su gran mayoría o en una buena proporción una calidad, una cualidad, una conquista, decimos nosotros, que es su estabilidad laboral. Y entonces a lo que tiende el Estado ya hace mucho tiempo es decir, bueno, si ustedes son muchos y tienen estabilidad, tampoco pidan que los salarios sean de los mejores. Porque es cierto que tienen esa diferencia a favor respecto a los trabajadores de cualquier otra actividad que no tienen estabilidad, ¿no? Entonces, es una negociación siempre dura la del salario, y en esa negociación dura, que la realidad se ha traducido en salarios bajos, porque son bajos los salarios de nuestra actividad. Esos salarios bajos, para preservarlos, hay que inventar de todo. Y entre las cosas que en algún momento aprendimos es que había que ver un mecanismo que le diera seguridad no de ganar más, de no perder más. Y eso es la gatillo, una garantía de que uno no va a perder más. No es que gane, no es que avanzamos con los salarios. Le hemos puesto un piso para que no se caigan más allá de la inflación formal que está medida en Córdoba. Esa es la gatillo. Bueno, también le hacía referencia antes de iniciar la nota de una entrevista que usted concedió a un compañero nuestro en La Voz, a Luis Kempa, sobre varios temas y en uno fue muy crítico sobre la cultura del trabajo, ¿no, Pepe?
Es así, exactamente. Bueno, yo ya cumplí 51 años de antigüedad en la administración, ¿no? Soy el agente más antiguo de la Administración Pública de Córdoba, en actividad. Y yo siempre comparo mis primeros años, cuando entré a los 21 años como empleado de la Dirección de Catastro, cómo se concebía el trabajo y qué hacía la gente, y cómo los más grandes transmitían el conocimiento. Y había un compromiso con el trabajo de hacerlo bien y de aprender para qué se hacían los registros en catastro, los datos de la propiedad, la evaluación. Y es cierto que yo veo ahora la realidad promedio de la administración en la cual los compañeros creen que el trabajo es, en su gran mayoría, ¿no? Y es un tema cultural, no es una culpa, digamos. En su gran mayoría el trabajo, bueno, es una cosa dada que de alguna forma yo me lo merezco y que no requiere demasiado compromiso. Por supuesto, hay compañeros que tienen compromiso y lo hacen, pero está muy presente esta cultura, la falta de cultura del trabajo, la falta de compromiso con el trabajo, la falta de tratar de dar lo mejor que cada uno tiene, en este caso en el servicio público, ¿no? Estamos al cierre del primer bloque de este Crónica 2018 dedicado a Pepe Pillén, y cuando volvamos de la pausa vamos a repasar cómo está compuesto este despacho que tiene aquí el titular del CEP y el porqué de cada figura colgada en estas paredes. Dale, ya volvemos aquí por la pantalla de Canal C. Deje la seguridad de su hogar y empresa en manos de una compañía con más de 20 años de experiencia. Llame al 457-6459. Disfrute de sus vacaciones. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Jorge Lesta, chapa y pintura. Cabina presurizada, microbollos. La Prida 2949 Alto Alberdi. Teléfono 488-0792. Soilsac y la obra social Osoilsac acompañan a Argentino Peñarol. Conducción Sergio Fittipaldi. Gracias por recibirnos. Le pedimos esta reunión porque, bueno... No sé si usted está al tanto. En el grado de nuestra hija hay un grupo de chicos que son muy agresivos. Pelean, se golpean, abusan. Hacen bullying. Imagínese, todo el grupo burlándose, golpeándola. ¿Y hace mucho que su hija sufre este acoso? No, en realidad, bueno, nuestra hija no es la que sufre acoso. Nuestra hija es parte del grupo que agreden. Y nosotros no somos así. No. Se han agarrado con una chica. Karina, creo que se llama. Combatamos el bullying entre todos. Escuela, padres y alumnos. Porque el bullying nos golpea a todos. Frenemos el bullying. Te escuchamos. 0800-777-3728. Programa de Convivencia Escolar. Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Creemos en la participación. Los espacios públicos deben ser de los vecinos. La ciudad crece en los barrios. Creamos nuevos centros urbanos. Córdoba, capital social. Bueno, continuamos aquí en Crónicas 2018. Habíamos planteado la referencia al cierre del primer bloque. Bueno, ¿lo quiere describir usted a las figuras que hay aquí en estos cuadros, Pepe? Haciendo referencia también a que, bueno, usted no nació del día a la noche ni de la noche al día, sino que simplemente fue tomando referencias para llegar a ser un tipo referente en lo suyo. Bueno, nosotros obviamente que creemos que si no hay ideología, no hay cuestiones que valgan. Nosotros aprendimos una expresión que había en alguna época en el sindicalismo, ¿no? El sindicalismo amarillo. Y hay que tener cuidado porque hoy amarillo es pro. Y no estamos hablando de pro en ese sentido de amarillo. Estamos hablando de qué concepto era el que calificaba como amarillo a un dirigente sindical.
El dirigente sindical amarillo era el que no tenía identidad ideológica o política, o por lo menos que decía que no la tenía. Y para la cultura del mundo, del mundo sindical, un dirigente amarillo era un dirigente que no despertaba confianza, porque si alguien no tiene ideología que sustente su actuación, su acción, no se sabe para dónde puede salir el amarillo. Entonces nosotros, es cierto que fuimos a través de distintas etapas en nuestra vida accediendo un poco a este mundo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era muy chico, estaba todavía en el seminario, y me acuerdo que un día vino uno de los sacerdotes del seminario a dar una charla a los pequeños que éramos, primer año, segundo año del secundario, y dijo una frase que a mí me quedó clavada en la cabeza. En Córdoba hay, y dio una cifra, yo no me acuerdo si 5.000, creo que eran 5.000. Hay 5.000 personas que viven bajo los puentes. Y a mí me quedó eso, y yo casi que lo reconozco como el origen de todo esto. Porque es lo que después, cuando yo pude entrar a trabajar muy joven, yo entré a trabajar a los 21 años, empecé al mismo tiempo a husmear qué era el gremio. Un día llegó a mi repartición a Catastro, el llamado el Gordo Ferreira, que ha sido el creador de nuestro gremio, en definitiva, que era un personaje que está en uno de nuestros cuadros, ¿no? Y llegó y habló en la asamblea sobre los temas que aún hoy nosotros hablamos: estabilidad, carrera administrativa, salario, condiciones de trabajo. Y a mí me deslumbró. Bueno, ese segundo hito, digamos así, mientras tanto uno ya iba más o menos conociendo algo de política, siempre iba reconociendo alguna raíz cercana al peronismo, que después se profundizó y lo abrazamos con toda fuerza, digamos así, ¿no? Y eso es lo que hace que nosotros tengamos a la cabeza a Perón, a Eva Perón, por supuesto, al Gordo Ferreira, que es quien hizo nuestro gremio, y una suerte de testimonio de que es el camino que nosotros queremos seguir, ¿no? Y este cuadro extra de Eva, que es un lujo que nos hemos dado, porque hubo una exposición en la CGT Córdoba del pintor Washington Rivier, el llamado el pintor de Eva, porque ha pintado un montón de cuadros de Eva, cada uno mejor que el otro. Y en esa oportunidad nosotros creímos que era bueno para el gremio comprar esa obra, y la compramos y la pusimos ahí. Así que el marco ideológico nuestro siempre va a ser este, ¿no? El del peronismo, el de Perón, el de la Eva, el de la justicia social, el de las reivindicaciones propias de nuestro gremio, que son esas: estabilidad, carrera administrativa, salario, condiciones de trabajo, jubilación. Y por eso, cuando nos movemos siempre en este contexto. Y de ahí viene también un paso más que dimos después, que no lo dimos nosotros. La realidad es que uno en esto a veces es juguete de las circunstancias, ¿no? El hecho de que nosotros llegáramos a la CGT. Empezamos a ir participando antes en un intento que hubo en Córdoba hace unos cuantos años, que se llamó MOAS, que fue un intento de reverdecer la CGT, que fue fructífero, que hizo algunas cosas importantes. De ahí quedamos como representantes de nuestro gremio en la CGT, en algún momento nos eligieron como adjuntos, y finalmente cuando en el 2015 nuestro compañero Omar Dragún decidió que se retiraba, quedamos nosotros al frente de la CGT y fuimos ratificados, pero siempre con esta visión, ¿no? Nosotros somos del mundo del trabajo, somos trabajadores, somos peronistas, y nuestro objetivo es el camino de la justicia social, por lo menos como nosotros tratamos de entenderlo. ¿Cómo hizo para sostener esta trayectoria de 25 años al frente del SED? Porque mínimamente si uno no tiene gestión es complicado, si no logra trascender a las conquistas sociales ya preexistentes, tampoco. Y ha tenido que ser un poco político también, porque le tocó negociar con cuatro gobernadores, así fue, ¿no? Así es, y además, bueno, eso viene de nuestra identidad, ¿no? Yo también he sido y soy legislador a partir de esa convicción. Perón es el que inventó, el que dijo, los dirigentes gremiales tienen que tener 1/3 de los cargos electivos de representación. Hoy decir 1/3 de los cargos es una utopía absurda. En la legislatura, en nuestro bloque, somos 2 representantes gremiales. No debemos llegar ni al 2%, supongo yo, o al 5%. Pero digo, ¿cómo fue esto? Bueno, nosotros nos arrimamos al gremio a partir de esa experiencia con Ferreira, después fuimos delegados a partir del año 73,
Después empezamos a colaborar cuando ya estábamos haciendo la carrera de Ciencia de la Comunicación en prensa de este sindicato. En algún momento se planteó el problema de la muerte de Ferreira en el año 85 y su sucesión. Y nosotros primero no sabíamos no teníamos mucha seguridad de salir a pelear un lugar. Hasta que un día volvimos a entender que si uno no se ensucia las manos, si no sube al ring, si no se pone a trabajar, desde afuera es muy lindo opinar, pero hacer hay que estar adentro. Y nos incorporamos por primera vez en una lista cuando Manuel Chara era el secretario general y yo pasé a ser el secretario gremial y fue la primera experiencia en el gremio. Después de eso fuimos en contra de Chara, perdimos, estuvimos en el llano 3 años y volvimos de nuevo siempre con la idea de recuperar el gremio que estaba muy destrozado material, económica, financieramente, en términos de credibilidad. Bueno, nos eligieron, tuvimos unos años muy duros y tuvimos que aprender, de la misma forma que aprendimos estas técnicas de negociación, tuvimos que aprender cómo se gestiona una organización, los ingresos, a quién le pagamos, a quién no le pagamos, de dónde sale la plata, en qué la invertimos, si es que la podemos invertir, cómo hacemos para tener una casa propia, que es la que finalmente terminamos teniendo, ¿no? ¿Se sintió superado en alguna situación, Pepe, en tantos años? ¿Alguna vez que usted recuerde? No, superado nunca. Muy duros fueron los primeros años al frente del gremio, donde realmente cada mes había que hacer una lista de las obligaciones que había y de a quienes le pagábamos y a quienes no les pagábamos, porque no había recursos de ninguna naturaleza. Bueno, llegamos al segundo bloque, al final del segundo bloque con Pepe Pillén, y en el final le vamos a preguntar cuál es la evaluación que le ha hecho de estos 25 años personal, porque debe haber tenido un costo también en cuanto a la familia, y bueno, vamos a cerrar así Crónicas 2018. Deje la seguridad de su hogar y empresa en manos de una compañía con más de 20 años de experiencia. Llame al 457-6459. Disfrute de sus vacaciones. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Jorge Lesta, Chapa y Pintura. Cabina presurizada, microbollos. La Prida 2949 Alto Alberdi. Teléfono 488-0792. Soelsac y la obra social Osoelsac acompañan a Argentino Peñarol. Conducción Sergio Fittipaldi. Gracias por recibirnos. Le pedimos esta reunión porque, bueno... No sé si usted está al tanto. En el grado de nuestra hija hay un grupo de chicos que son muy agresivos. Pelean, se golpean, abusan. Hacen bullying. Imagínese, todo el grupo burlándose, golpeándola. ¿Y hace mucho que su hija sufre este acoso? No, en realidad, bueno, nuestra hija no es la que sufre acoso. Nuestra hija es parte del grupo que agreden. Y nosotros no somos así. No. Se han agarrado con una chica. Karina, creo que se llama. Combatamos el bullying entre todos. Escuela, padres y alumnos. Porque el bullying nos golpea a todos. Frenemos el bullying. Te escuchamos. 0800-777-3728. Programa de Convivencia Escolar. Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Creemos en la participación. Los espacios públicos deben ser de los vecinos. La ciudad crece en los barrios. Creamos nuevos centros urbanos. Córdoba, capital social. ¿Qué sintió cuando recibió esa placa? ¿Lloró? ¿Se quebró? ¿Pensó en el primer momento, a la mitad, en esos momentos difíciles? ¿Qué se le cruzó por la cabeza? Lagrimeamos bastante, la verdad. Pero al mismo tiempo uno ha ido ganando en años, o sea que ya está, digamos, está bastante viejo ya, ¿no?
Nosotros tenemos una visión, primero extrañados siempre, porque hay una cuestión que siempre alguien me pregunta, ¿vos pensaste? No, jamás uno piensa, uno va haciendo sobre los acontecimientos. Además yo era muy chico, yo a los 21 años entré a la administración, a los 22, 23 me arrimé al gremio como mirando de qué se trataba. En el Cordobazo yo ya estaba trabajando y lo que andaba era por la calle mirando qué pasaba y ya algo conocía del gremio. Bueno, me parece que si tenemos que hacer un balance, yo al balance lo pongo positivo en estos aspectos, que logramos recuperar la organización sindical y fortalecerla, porque esa herramienta es la única que tienen los empleados, en este caso los empleados públicos de la provincia, que son nuestro universo. Nosotros no representamos ni a los trabajadores de la industria, ni del comercio, no, representamos a este colectivo. Y es un colectivo importante en el número, es importante en el sentido de que los servicios públicos del Estado se prestan porque están esos trabajadores ahí, contra esta fama de que son los vagos, los come criollos y qué sé yo. Acá hay recaudación de impuestos porque hay empleados que están en catastro, en renta, en el registro. Aquí hay salud porque aún en un universo de falta de recursos humanos, los compañeros, enfermeras, administrativos, camilleros, médicos, están ahí al pie del cañón y esos son los empleos públicos. En las escuelas, si hay un chico al que hay que limpiarle la cola, se lo limpian las auxiliares, son las empleadas públicas las que lo hacen. Entonces tienen ese aspecto que nosotros siempre destacamos como la dignidad de ese trabajo, ser la herramienta para que el servicio público le llegue a la gente. Y al mismo tiempo, el hecho de que la herramienta que ellos tienen a su vez es el sindicato, para el reconocimiento, para la reivindicación. Y lo que nosotros más ponemos hoy sobre la mesa es, primero, haber conservado algo que no lo conseguimos nosotros, que lo heredamos, que es la estabilidad del empleo público de planta permanente. Y digo claramente, ya lo dije recién, que esa estabilidad no está atacada, pero está siendo desbordada porque cada vez hay más trabajadores precarios que no tienen estabilidad. Los que tienen estabilidad no la han perdido, al contrario, pero cada vez hay más sin estabilidad, ¿no? Me parece que, primero eso, haber preservado la estabilidad, que fue un sueño del cual me tocó participar siendo un chico. La conquista de la estabilidad se dio en el año 85, el mismo año en el que después murió Ferreira, pero en el 85 la provincia sancionó la primera ley de Estatuto del Empleo Público con la estabilidad. Y en el 87, en la reforma de la Constitución de la provincia, ya participando yo, conseguimos que en la Constitución de la provincia estuviera incluida la estabilidad y el derecho a la carrera, ¿no? Esa es la segunda cuestión. Y la tercera es la herramienta en sí, haber logrado sanearla, ponerla en condiciones, ponerla a trabajar, extenderla. Recién repasamos el listado de las sedes del interior, que el gremio tiene algo así como 30 sedes en distintos puntos del interior, de las cuales la mitad ya son sedes propias que hemos ido adquiriendo, casas propias del sindicato, sedes propias del sindicato. Y un aspecto que tiene que ver con la carrera administrativa y es esto que mencionamos de arranque porque está vigente hoy, el tema del pase a planta permanente. Con estos 4.800 que vamos a terminar, yo estoy seguro, cuando termine agosto, en planta, nosotros en nuestra historia reciente habremos logrado que 20.000 trabajadores pasen a planta permanente siendo contratados. 12.000 en la gestión de la Sota, la primera tanda grande de pase a planta, 4.000 después que hicimos todo lo necesario para que 4.000 compañeras del PAICOR, que eran de las más necesitadas, pasaran a planta, y 4.800 ahora. Es un balance que nosotros lo asumimos con orgullo, con orgullo. ¿Qué nos queda? Esto, ¿cómo hacemos para pelear contra el trabajo precario que crece? Y crece no solo en Córdoba, a nivel nacional y en el mundo también. Y a lo mejor eso a las generaciones que me sigan a mí les va a tocar lidiar con eso. Nosotros hemos peleado mucho porque esa gente se blanquee. No lo hemos logrado del todo. Es más, hay una tendencia ahora en este momento en la que la provincia les cede a los municipios, a las mujeres, porque la gran mayoría son mujeres, que son auxiliares escolares o auxiliares de PAICOR, sin relación de dependencia, sin jubilación, con obra social limitada, cobrando 2,20
para decirlo en estos términos. Nosotros queríamos que pasaran a contrato. En lugar de pasar a contrato, se las están pasando a los municipios y a las empresas privadas. Es una de las cosas que nosotros no hemos podido concretar. Pero el balance es decir, bueno, a nosotros la vida nos puso acá. Yo soy creyente, creo que Dios nos ha dado una mano. Nos ha dado una mano y hemos podido hacer cosas. Esto del edificio, que para los compañeros nuestros es una cosa increíble, ¿no? También tiene su historia. Historia de la provincia. Años el gremio estuvo viviendo en este lugar que era de la provincia. Más de una vez la provincia amagó retirarle al gremio la tenencia de este lugar. En algún momento nosotros tuvimos la suerte, qué sé yo, de que un gobernador nos escuchara y dijera, tiene razón, y nos cediera el inmueble primero, nos lo cedió el Estado provincial. Y en segundo lugar, que hubiera gente que nos enseñara cómo se hacía para hacer una obra de esta envergadura, porque aunque teníamos un proyecto precioso, me acuerdo que unos compañeros arquitectos amigos lo habían hecho y era una maravilla. La plata, sobre todo. Y en algún momento fuimos a plantearle al gobernador, era de la Sota, aunque nos dieran un crédito por ese monto, no tenemos cómo pagarlo. Bueno, y ahí nos enseñaron algunos amigos, gente que estaba en el tema, el propio de la Sota, qué camino había que seguir con los empresarios, cuáles eran los mecanismos que el mercado tenía. Básicamente decía, vos querés tu edificio, bueno, de tu terreno me das una parte a mí y yo te hago el edificio. Y en la otra parte hago todo esto, que es el edificio de la esquina de Duarte, Quiroz y Corro, ¿no? Bueno, nosotros no sabíamos nada de eso, nada. Tuvimos que aprender. Reitero, gracias a que hemos tenido en este camino un montón de compañeros profesionales, técnicos también, que se han apiadado de alguna forma de nosotros y han trabajado bárbaramente, ¿no? Sí, un motivo de orgullo para nosotros. Bueno, llegamos al final de este Crónicas 2018 dedicado a José Pien. Le agradezco los minutos y bueno, la predisposición para recibirnos en un lugar donde bueno, no llega mucho y es parte de su intimidad y del desarrollo de su actividad. Bueno, el agradecido como siempre soy yo y yo siempre aprovecho para a los compañeros que vean este programa mandarles un saludo cálido, decirles que nuestro empeño va a seguir siendo este que hemos dicho, que el gremio siga siendo una herramienta fuerte y que nosotros podamos representarlos de la manera más digna posible. Bien, y con estas palabras finales de Pien, nos despedimos de esta presente edición de Crónicas 2018, esperando que les haya gustado, y los invito a un envío similar la semana que viene, a esta hora por la pantalla de Canal C. Gracias.